Que es noticia en el día de hoy, en la bolsa, en los mercados, otra vez el tema de Grifols, el caso de Grifols, desde luego que está más vivo que nunca. Hoy la empresa ha vuelto a pronunciarse. Para los rezagados, les recuerdo, todo esto viene de ayer, ese informe que publicaba Gotham City Research, donde ponía de manifiesto lo que, en su opinión, eran unas, malas prácticas por parte de la compañía, incluso prácticas que podían incurrir en delitos, en ilegalidades, que hoy también vamos a intentar ver efectivamente si son, si no lo son, qué puede hacer también Grifols al respecto. Pero como digo, hoy el caso está más vivo que nunca después de que ayer la compañía cayera más de un 40% en algunos momentos en bolsa, cerrara con en torno a un 25% de retroceso. Hoy está subiendo más de un 8% a estas horas y la empresa hoy sigue dándole vueltas al tema, por supuesto. Ya son 3 comunicados los que ha emitido la compañía Grifols a la CNMV y hoy ha vuelto a pronunciarse con un tercer comunicado. Ayer emitió 2, hoy ha emitido un tercero. Además, hoy también se esperaba que la empresa se reuniera directamente con los inversores, aquellas personas que han sufrido, ya lo saben, ese retroceso, ese desplome en sus ahorros invertidos en Grifols de más del 40%. Bueno, finalmente no va a ser hoy, no va a tener lugar hoy esa reunión con los inversores, va a ser el día de mañana, es decir, 48 horas después de que haya sucedido todo esto, que esto también es algo que critican mucho los expertos y los analistas, el hecho de que desde la empresa se esté tardando tanto en dar explicaciones de una manera más cercana, más directa a los inversores, que son los que han salido perdiendo con todo lo que ha sucedido con Gotham City Research. Bueno, antes de contarles lo que hemos descubierto en los registros de la CNMV, que ya les adelanto, por cierto, que es el pelotazo, la confirmación de que efectivamente Gotham City Research dio ese pelotazo con el movimiento que realizó ayer en bolsa Grifols, a raíz del informe que ellos publicaron. Quiero enseñarles también de una manera correcta, porque creo que sirve también para entender lo que les vamos a comentar ahora, el gráfico de Grifols en el día de ayer, el movimiento que realizó en bolsa la compañía. Bueno, ayer vimos cómo la acción tardó más o menos 1 hora y media aproximadamente en empezar a cotizar en la sesión bursátil. Ya saben que generalmente la bolsa española abre a las 9 de la mañana, ayer hasta las 10 y pico no tuvimos la primera cotización de la compañía. Estas pequeñas líneas que están viendo ustedes en pantalla son los movimientos que veíamos el día 8 a finales de la sesión y luego ven un hueco muy grande a la baja porque la empresa empieza a cotizar más o menos en el entorno de los 8 euros la acción. Ese es el mínimo que se llega a cotizar, al que llega a cotizar la compañía, la acción de Grifols, y luego se dispara. Ahí no vemos el gráfico completo, lo que estamos viendo ahí básicamente es un gráfico hasta las 12:30 del mediodía aproximadamente, pero más tarde llega a dispararse incluso por encima de los 11,5 euros. Ese es el máximo intradía que de hecho llegó a cotizar y llegó a registrar la compañía. Esto supone más de un 40% de subida entre el mínimo y los 11,55 euros que llegó a cotizar, que llegó a registrar ayer Grifols. Claro, si hubo algún avispado que nada más empezar ayer la sesión, aquí dijera, voy a comprar Grifols, no vaya a ser que suba a lo largo del día. Si ese avispado luego vendió en los 11,5 euros, llegó a ganar un 40%. Claro, el que estaba comprado aquí, luego vio cómo abría la sesión aquí, perdió aquí un 40%. Les digo las cifras para que se vayan haciendo una idea de las magnitudes en las que se incurrió en el día de ayer para todos aquellos inversores que estaban largos en Gotham City. Largos, aquí perdieron un 40%, largos que se metieron aquí llegaron a ganar incluso un 40% a lo largo del día, porque el máximo intradía fueron 11,5 euros, el cierre fue de 10,5 euros. Ahora bien, y si les digo también que quizá Gotham City Research, además de publicar ese informe, se benefició del movimiento que estamos viendo aquí. Del movimiento este está claro, quizá también del movimiento al alza puede que la compañía también se haya beneficiado, pero en cualquier caso, también se lo voy a plantear de otra manera. ¿Cómo es posible que ayer Grifols se desplomara hasta un 40% en los primeros compases de la sesión para esta empresa y luego llegara a dispararse hasta un 40% hasta los máximos intradía? ¿Cómo es posible que se registre un movimiento alcista tan alto cuando se está hablando tan mal de una empresa que se desconfía de sus cuentas, se desconfía hasta del auditor, incluso casi si me permiten al regulador, a la CNMV, el hecho de haber permitido también que todo esto haya ocurrido? Bueno, pues nosotros ayer le preguntamos a los expertos por qué veíamos este movimiento tan espectacular al alza también dentro de lo que es el intradía ayer en Grifols. ¿Cuál era el motivo?
¿Cómo se podía explicar esto con tanta presión vendedora que estaba habiendo en el mercado? Bueno, pues Javier Niederleiner nos decía que ese movimiento solo podía responder a una cosa: al cierre de cortos por parte de Gotham City Research, que entonces, ayer, tenía un 0,5% del capital de Grifols en una posición bajista. Vamos a recordar lo que nos decía Javier Niederleiner y enseguida les explicamos un poquito más por dónde van los tiros. Yo estoy convencido que a primera hora de la mañana han cogido y han vendido salvajemente y luego han visto que se le ha salido de la mano y luego se han puesto a comprar. Fíjate, tengo el gráfico delante mío y desde las 10:20, aproximadamente las 9:50, que la cotización estaba en torno a 7, en cuestión de media hora la cotización se ha puesto a 10,5, más de un 35%. Eso es un cierre de cortos, vamos, como la copa de un pino, ¿no? Un poco, y estoy convencido que lo han hecho ellos. Sabéis que vender posiciones cortas significa que ellos han cogido, han pedido prestadas unas acciones, las han vendido a saco, han tirado la cotización hasta los mínimos que ha alcanzado la sesión, en torno a 7,5, y luego se han vuelto a comprar. Y después se justifican en que han hecho un disclaimer en que podían comprar. No sé, esto me parece a mí de todo un poco... Bueno, aquí básicamente lo que explica Javier Niederleiner es que como Gotham City ayer vio que, bueno, la caída de la cotización de Grifols estaba siendo un 40%, pensó, bueno, pues este es mi momento para cerrar la posición, salir de aquí y ejecutar las ganancias, materializar las ganancias que yo he tenido por la caída de las acciones de Grifols. Vamos a intentar explicarlo, porque claro, ¿cómo puede un cierre de cortos hacer que luego la acción suba? Bueno, muy sencillo. Una operación corta se puede hacer de dos maneras: a través de derivados, es decir, de futuros u opciones, o a través de la venta en corto de acciones. Esto es, pedimos prestado unas acciones, nosotros las vendemos, de esta manera abrimos la posición corta y para cerrar esa posición tenemos que hacer la operación contraria, es decir, comprar acciones. En cualquiera de los dos casos, tanto si la operación la hacemos por derivados o la hacemos con una venta en corto, para cerrar una posición corta tenemos que comprar acciones, tenemos que generar presión compradora, y presión compradora ya saben que suele provocar aumentos en los precios, lo que vimos en el día de ayer a lo largo de la sesión en la cotización de Grifols, básicamente. Entonces, claro, algunos como Niederleiner ayer ya pensaban que Gotham City estaba materializando esas ganancias, materializando esos beneficios que estaba teniendo a raíz de la caída de más del 40% en la apertura de sesión de Grifols. ¿Y cómo lo estaba haciendo? Comprando acciones, haciendo que el precio acabara subiendo. Bueno, pues todo parece indicar que efectivamente eso fue lo que ocurrió y que ayer Gotham City Research cerró en gran medida la posición bajista que tenía en Grifols. Vamos a ver el gráfico de los registros que están ahora mismo públicos, son públicos en la CNMV. Aunque aquí les vamos a hacer un resumen para que quede más claro. Bueno, esta es la información pública que aparece, insisto. Aquí lo que vemos es que a fecha del 9 de enero, es decir, ayer, la posición corta de Gotham en Grifols ascendía al 0,06% del capital. Es lo que están viendo en la parte superior, que está con un recuadrito rojo. 0,06% del capital a 9 de enero. Ayer, más abajo, ven lo mismo, pero a fecha del día anterior, es decir, del lunes. Esa posición corta tenía un valor del 0,5% del capital. Es decir, que ayer lo que hizo Gotham City Research fue cerrar prácticamente toda su posición corta, porque pasó del 0,5% del capital el 8 de enero al 0,06% del capital el 9 de enero. Ayer, cuando cerró el mercado, Gotham prácticamente había cerrado su posición corta en Grifols, materializando las ganancias, por supuesto, de las pérdidas, las caídas que habíamos visto en bolsa. Claro, a partir de aquí surgen muchas dudas. Por ejemplo, ¿puede un fondo español o puede un fondo de inversión, aunque no sea español, más bien dicho, hacer este tipo de cosas? Es decir, hablar mal sobre una empresa, tener una posición bajista y cerrar esa posición bajista el mismo día en el que sale el informe que provoca esa fuerte caída en bolsa. Al respecto, tampoco la CNMV es una de las preguntas que nos podemos hacer. Hay que recordar también aquí la particularidad, la peculiaridad del caso, que Gotham City no es lo mismo que este fondo, que es General Industrial Partners, pero sí que está asociado. Esa es la duda que tenemos un poco, la duda legal, ¿no? Una posición, por cierto, la de Gotham City, la que tenía abierta, esta de aquí, la del 0,5%, que tenía un valor de mercado de 34 millones. ¿Esto qué significa? Pues que si ayer Grifols perdió más de un 40% en bolsa en algunos momentos, la ganancia, el beneficio que pudo haberse llevado Gotham City ha sido, desde luego, de millones de euros. Bueno, y ahora vamos también a la gestión de crisis por parte de Grifols, de todo lo que ha ocurrido.
Hoy la empresa ha decidido, igual que bueno, el resto de actores del mercado, que ese primer comunicado que se emitió en la mañana de ayer no era suficiente y que tenía que emitir más comunicados. Ya lo hizo en el día de ayer con otro comunicado a las 7 de la tarde. Esta mañana ha llevado a cabo otro más. Bueno, en ese comunicado se ha intentado dar más detalles sobre algunas cuestiones que estaban publicadas en el informe de Gotham City Research, no todas. Ayer a las 7 de la tarde, por ejemplo, se hablaba del tema de la consolidación de las cifras de las empresas de BPC y Jaema. Hoy no he hecho ningún comentario al respecto, ha hablado de otro tipo de cuestiones, pero sobre todo el gráfico más interesante tiene que ver con el párrafo, perdón, más interesante es el último que vemos en ese comunicado que lanzan hoy desde Grifols. Ahí lo que dicen, vamos a verlo en pantalla, el gráfico donde vemos ese párrafo del comunicado, aquí lo estamos viendo. Ahí lo que dice básicamente es que va a demandar, Grifols va a demandar a Gotham City Research. Dice, la sociedad emprenderá acciones legales contra Gotham City Research por el importante daño causado, tanto financiero como reputacional. Claro, las dudas que nos surgen ahora es qué tipo de acciones legales puede emprender Grifols contra Gotham City. Ayer también se lo preguntamos a Javier Niederleinder. Nos decía que las sanciones que puede enfrentar ahora Gotham City son de millones de euros, desde luego. Por cierto, casualmente también es la cantidad que les decíamos antes, Gotham City seguramente haya ganado ayer con el cierre de cortos en Grifols. Vamos a recordar lo que nos decía Javier Niederleinder. Se puede enfrentar, si es verdad, mentira lo que están diciendo, se pueden enfrentar unas sanciones muy importantes, ¿no? De otras cosas, pues para tratar de paliar el quebranto que han producido a la cotización, ¿no? Y eso son muchos millones de euros. Han pegado el pelotazo y encima intentan justificarlo, ¿no? Yo creo que, insisto, por lo que la pregunta que hemos visto antes, ¿no? Si de verdad los auditores, de verdad la compañía, se encargan de demostrar que todo eso que han publicado está lleno de no digamos de falsedades, sino de información no completa, se les puede. Bueno, pues está claro que ahora mismo eso va a ocurrir. Grifols va a demandar a Gotham City. Ahora la gran duda que tenemos, ¿qué cantidad le va a demandar o le va a reclamar más bien? ¿Con qué cantidad le podría indemnizar o tener que indemnizar Gotham City a Grifols por el daño causado? Daño tanto económico como reputacional. Hay que recordar eso también. Bueno, Grifols es verdad que no ha dicho nada al respecto en ese comunicado, pero ya habría un miembro del Consejo de Administración que en declaraciones a Reuters le habría dicho que la cantidad que se le va a reclamar a Gotham City Research es la cantidad que ayer perdieron en bolsa, aunque ya saben que esto es muy relativo. ¿A qué hora? ¿De qué momento estamos hablando? Porque a cada minuto, o menos incluso, prácticamente cada segundo, el precio está marcando nuevos niveles. Por lo tanto, las pérdidas son distintas a las 10:30 de la mañana que las pérdidas a las 5:30 de la tarde, cuando cierra el mercado, porque entonces al principio de la jornada caía más de un 40%, al cierre lo hizo menos de un 25 aproximadamente. Bueno, Grifols no ha dicho absolutamente nada. Así que vamos nosotros por nuestra parte a intentar resolver algunas de estas dudas legales que tenemos a partir de ahora, sabiendo que Grifols quiere demandar a Gotham City Research. Saludamos a Juan Ignacio Fuster Fabra, que es abogado y socio de Fuster Fabra Abogados. Juan Ignacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por atender a nuestra llamada en Negocios Televisión. Vamos al meollo. Grifols, que dice que va a emprender acciones legales contra Gotham City. ¿Qué tipo de demanda puede ser la que vaya a emprender ahora Grifols contra Gotham? ¿En qué acción ilegal puede haber incurrido Gotham City Research? Bueno, más que la demanda que voy a interponer ahora, yo creo que tendríamos que irnos a un capítulo anterior, porque es muy importante esta especie de tormenta perfecta que ha sufrido Grifols por parte de Gotham. Lo que tiene que hacer básicamente ahora es una preconstitución de prueba, vamos a llamarle. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Básicamente recopilar toda la información que hay, tanto económica, financiera, que le ha podido afectar a Grifols, como todas aquellas cuestiones colaterales que puedan ser importantes para el asunto. Determinar cuál va a ser la acción de reclamación a Gotham es precisamente el trabajo que está haciendo ahora Grifols. No tiene, en este caso, a nivel reputacional sí, pero a nivel legal no tiene una prisa excesiva, porque lo que tiene que hacer es precisamente determinar exactamente cuáles son los números, las cantidades y sobre todo el daño y perjuicio que ha sufrido en este caso Grifols por esta marabunta en cuestión de horas que ha tenido desde que se emitió el informe. Las preguntas que tengo entiendo que son difíciles de contestar porque no tenemos toda la información encima de la mesa, pero te las tengo que hacer, Juan Ignacio. ¿A qué cantidad podría ascender la reclamación de Grifols a Gotham? Porque decía antes a Reuters, hay un miembro del Consejo de Administración de Grifols que le ha dicho que le van a reclamar la cantidad que se perdió ayer en bolsa, pero decía antes, al final la bolsa cotiza no todo el día, pero muchas horas, y la cantidad que se ha perdido es distinta a las 10:30 de la mañana que a las 5:30 de la tarde.
Efectivamente. En lo que vamos a asistir va a ser, y doña Marta, se lo digo, va a ser una suerte para los economistas, para los abogados, poder contemplar el trabajo que se va a realizar a nivel pericial financiero por parte de Grifols. Se va a realizar seguramente un estudio totalmente, yo creo que exhaustivo y completo, de minuto a minuto, segundo a segundo, las ganancias y pérdidas que hubo, y se evaluará no solamente desde el inicio de la apertura del mercado, sino sobre todo al cierre, cuál fue el perjuicio y el grave daño que se le ha causado a Grifols. No estamos hablando de un momento concreto y un espacio determinado, sino que seguramente en ese informe, además de establecer cuándo fue el momento de mayor gravedad y mayor pérdida que tuvo Grifols, estoy totalmente convencido que harán un panorama mucho más amplio de 180 grados para averiguar cuánto ha sido el daño que se le ha producido. Porque, como muy bien dice usted, no es una cuestión momentánea, puntual, de un momento en particular, sino que ha habido muchos escenarios durante muchas horas que precisamente Grifols es quien conoce y quien sabe cuáles son las contingencias que le ha podido suceder. Hablemos a nivel estratégico, a nivel operativo, a nivel con sus propios proveedores, con sus propios socios. No quiero imaginarme cuál fue la reacción y sobre todo cuáles fueron los momentos que vivió Grifols mientras segundo a segundo cambiaba la cotización de sus acciones en la bolsa. Otra de las dudas que tengo ahora también es si debe demostrarse que la información que ayer publicó Gotham en ese informe es falsa como para que salga adelante esa demanda de Grifols, o realmente podría bastar un poco con demandar por manipulación de mercado, por el hecho de que esta empresa, que también aquí entra la complejidad de que no es la misma empresa la que tenía la posición corta que la que emitió el informe. Gotham City es una, la otra es General Industrial Partners, pero podría ser que sin tener que justificar que la información es engañosa, porque a lo mejor acaba descubriéndose que es verdad, Grifols igualmente pueda seguir denunciando por manipulación de mercado, porque ahí entiendo que hay una laguna rara, ¿no?, con lo que ha pasado. La laguna lo hay. Yo a las dos preguntas la respuesta sería sí, sí. En primer lugar, sí tiene que establecer un criterio, que es demostrarse que si no es del todo cierta la información, o sea, si no es falsa la información, puede que no sea del todo cierta, y efectivamente Javier lo comentaba ayer, es una de las opciones más valorables, ¿no? Que el informe no sea del todo exhaustivo y que diga medias verdades o mentiras a medias. Entonces, eso también es importante visualizarlo, porque una vez que esa información no está manifestada correctamente y se influye o se puede perjudicar en lo que son los precios del mercado, efectivamente, Grifols tiene toda la capacidad para hacerlo. Pero en el caso de que solamente fuera por la propia manifestación que ha hecho Gotham, bueno, aquí al final en España sí que es cierto que se tiene que demostrar un nexo causal, ¿no?, entre lo que se dice, lo que sucede y luego lo que realmente en la verdad jurídica se materializa, ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos a asistir igualmente a una interpretación que hará Grifols respecto a los perjuicios que ha sucedido, y yo creo que sí o sí va a tomar acciones legales contra Gotham. Lo importante es saber cómo y cuáles son las herramientas que va a utilizar para demostrar, uno, la falsedad de lo que se dice; dos, que no ha habido una interpretación correcta de lo que se ha dicho; y tres, creo que también es muy importante lo que habéis estado manifestando, y es ese doble juego que, si bien no es ético, tampoco es estético, que al final Gotham se haya beneficiado de un informe que ha sacado, que precisamente parece que por la CNMV no se ha dicho hasta ahora lo contrario de las cuentas que ha presentado Grifols, y Grifols ha salido obviamente a la palestra diciendo que efectivamente no son así las manifestaciones que hace Gotham, y que en este caso, pues bueno, se va a recurrir a las vías legales y sobre todo a las periciales financieras para que se analice si es la realidad o no, o si se ha mentido o si se ha contado una verdad tergiversada. Vamos, que vamos a asistir desde luego a un juicio que va a ser interesante, ¿no?, desde el lado muy judicial. Interesante, porque yo creo que además marcará un punto y aparte. Al final sabemos que Gotham ya realizó sus trabajos bien conocidos como GoEx y acabó como acabó, y tenemos sentado en el banquillo al final a uno de los responsables de GoEx. Pero lo más importante es que Grifols tiene una perspectiva totalmente diferente, además tiene un perfil totalmente diferente y luego una tradición totalmente diferente a GoEx, por ejemplo. Y en este caso, Grifols, por lo menos, si lo hablamos en términos pugilísticos, si fuese boxeo, los primeros asaltos los ha aguantado y sigue todavía de pie. La historia es si Gotham va a conseguir tumbar a Grifols o si Grifols se va a rearmar y vamos a tener otra historia. Bueno, pues lo veremos, aunque imagino que todavía quedará tiempo para poder ver el resultado de ese juicio. Juan Ignacio Fuster Fabra, abogado y socio de Fuster Fabra Abogados. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer.
Bueno, y nosotros cambiamos de tema rápidamente, no terminamos todavía con la sección de economía hoy, porque tenemos que mirar a cuestiones más geopolíticas, aunque no dejan de ser económicas también. Sabemos que China y Estados Unidos están metidos en una guerra tecnológica que está afectando a los chips, que está afectando también a la economía, ¿no? A la inteligencia de un lado y de otro. Unos no quieren que los otros sepan cómo fabrican determinadas cosas que son muy importantes, como pueden ser los microchips. Y esto lo sabemos, bueno, porque Estados Unidos, pues por ejemplo, se niega que China pueda conseguir información sobre cómo fabrica chips muy potentes Estados Unidos y que China quiere copiar, entre comillas, o así lo dicen desde Estados Unidos. Bueno, pues fíjense en el truco que estaría ahora haciendo China para poder efectivamente copiar a Estados Unidos sin que se enteren, o por lo menos intentando sobrepasar un poco esos obstáculos que le intenta poner Estados Unidos con las sanciones a la exportación de microchips a China. Hoy cuenta Financial Times una de esas estrategias para sortear las sanciones y nos cuenta que las empresas chinas están recurriendo a microchips reutilizados, digamos de alguna manera, desmontando tarjetas gráficas que vienen incorporadas como componentes en otros ordenadores, en juegos para ordenadores, para así poder observar bien cómo es ese microchip y luego también utilizar información sobre cómo está fabricado ese microchip. Lo que dicen desde Financial Times es que miles de tarjetas gráficas para juegos de Nvidia están siendo desmontados de sus componentes principales en fábricas y talleres todos los meses. Cada mes miles de estas tarjetas están siendo desmontadas para poder ver la información que tienen estos microchips de Nvidia. Así lo indican varias fuentes a Financial Times. Lo que dicen los expertos en la industria es que básicamente la reutilización de esos chips de tarjetas diseñadas para ser insertadas en placas base de ordenadores, para poder mejorar los gráficos de los juegos, por ejemplo, puede ser una solución de China para abordar también la falta de procesadores de alta gama que tiene el país. Es verdad aún así que los productos de Nvidia están centrados en los jugadores y tienen una potencia informática bruta, pero que no son tan capaces, por lo menos en los cálculos de alta precisión que son necesarios para entrenar algunos modelos de lenguaje, que es lo que China ahora mismo estaría necesitando. Lo que están diciendo algunos expertos ya es que es una medida un poco desesperada de las empresas chinas bajo los controles de exportación y que es un poco lo mismo que usar un cuchillo de cocina para crear obras de arte, que es algo factible, pero que el efecto pues no es el ideal, no va a salir exactamente igual que puede salir la obra de arte original. Bueno, por ponerles en contexto, ya saben que en octubre, el mes de octubre, la administración de Biden reforzó esos controles de exportación de microchips de inteligencia artificial de última generación a China y eso ha dificultado que empresas como Nvidia vendan semiconductores de alto rendimiento a China. Les voy a dar más números. Uno de los gerentes de una fábrica le ha contado a Financial Times que los trabajadores habían desmontado más de 4.000 tarjetas de juego de Nvidia en diciembre, más de 4 veces la cantidad que habían desmontado en noviembre. Así que China se está poniendo las pilas intentando sortear también lo que está realizando Estados Unidos para ponerle obstáculos al gigante asiático. Con esto hacemos una pausa publicitaria. Enseguida estamos de vuelta con la apertura de sesión en Wall Street y les contamos también varias noticias de última hora.